Buenas tardes. Presentamos la investigación La inteligencia artificial en la docencia de sesiones de derecho mercantil para máster y a base de casos prácticos. El tipo de proyecto que presentamos es un proyecto de innovación docente, llevado a cabo, como digo, con alumnos que cursan máster y dentro de las sesiones de derecho mercantil. Por tanto, suponemos la utilización de la metodología del caso al que se le añade un componente más, que es el uso de la inteligencia artificial tan en el día a día, no solo en profesores como alumnos. El reto era ese, utilizar metodología del caso, que ya de por sí es un reto con alumnos del máster, más la inteligencia artificial. Los objetivos que teníamos a inicio de esta investigación era llevar a cabo una comparativa entre el grado de aprendizaje de los alumnos, así como el grado de satisfacción de alumnos y profesor, utilizando metodología del caso, sesiones de derecho mercantil y no inteligencia artificial, y el aprendizaje que se producía utilizando el mismo caso, utilizando la misma metodología, pero introduciendo la inteligencia artificial, como vamos a ver, muy limitada, pero utilizando la inteligencia artificial. Igualmente, el siguiente paso era ver el grado de motivación e inmersión en la clase que tenía el alumno tan distraído en la actualidad con tantos estímulos en clases, y la inteligencia artificial le permitía el usar lo digital, el usar la pantalla y el sacar más provecho a la metodología del caso. Por tanto, el apartado metodología es claro, metodología del caso, pero el hecho de utilizar la inteligencia artificial exige que en la sesión anterior se les explique muy bien a los alumnos que van a realizar metodología del caso por grupos, que se les va a repartir, o que en la plataforma que se use en la universidad les va a saltar un caso práctico y que lo deben resolver. En primer lugar, como lo hacen tradicionalmente, y en segundo lugar, utilizando el mismo caso y la inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial solo es permitido y además obligatorio usar ChatGPT y Gamma. Luego hay que resolver el caso por grupos sin utilizar inteligencia artificial y utilizando esas dos herramientas de inteligencia artificial. Por tanto, tres soluciones del caso: sin inteligencia artificial, ChatGPT y Gamma. Además, se les incita a realizar una reflexión posterior, que también será conducida por el profesor a lo largo de las sesiones, y se debe insistir mucho en esa sesión previa en el prompt que deben utilizar. Y el prompt se les explica lo que es la instrucción que se da a la inteligencia artificial y debe ser copiado y pegado del que se da en el caso y que ha realizado el profesor, y que ya verán y descubrirán la razón. El día de esa sesión, los alumnos o el profesor inicia la metodología del caso propia una vez que ya han resuelto por casos, pidiendo representantes de grupos o preguntando al azar a quien quiera el profesor o pidiendo voluntarios, y que empiecen uno de los grupos a ver cualquiera de las preguntas del caso o la exposición que considere el profesor utilizando ChatGPT. Otro grupo lo mismo, utilizando la misma pregunta utilizando Gamma, y un tercer grupo que va a ver cuál era su respuesta y la comparativa y qué reflexión les induce a ello. Así, pregunta por pregunta, todo ello llevado a cabo llevado guiado por el profesor. Con posterioridad a la sesión, los alumnos, casi todos ellos, decían que qué ameno e interesante había sido la sesión, y se les ve perfectamente cómo les hace reflexionar sobre la importancia o no del uso de esta herramienta. Los resultados obtenidos son: los alumnos quedan convencidos de la falta de concreción de las respuestas dadas por la inteligencia artificial, no son concretas, no son claras, a veces incluso son erróneas, ven lo que es una alucinación con inteligencia artificial, pero dentro de la inteligencia artificial prefieren ChatGPT porque alucina menos y porque acierta más, y Gamma, sin embargo, hace presentaciones mucho más espectaculares, pero sin duda alguna más, como digo, dedicado realiza lo que es la presentación, lo que es el impacto de la presentación, bastante mayor, pero en contenidos no llega a la concreción que llega a ChatGPT. Y al final de la sesión, ven perfectamente cómo, cambiando la redacción del prompt inicial, cambia la solución, donde ha alucinado quizá acierte, donde ha acertado ha alucinado y demás. Em, Finalmente, la conclusión más importante es que el grado de aprendizaje podemos decir que es similar o incluso mayor con inteligencia artificial.
Pero lo que sí que se consigue, sí o sí, con inteligencia artificial, al menos a día de hoy, tal y como está desarrollada la inteligencia artificial, es la inmersión del alumno, el enganche del alumno, la motivación del alumno a lo largo de la clase. Se observa claramente cómo los alumnos conocen estas herramientas del día a día, pero nadie les ha guiado, muy pocas personas les han guiado en su utilización, en lo que va a ser su trabajo dentro de unos meses y en lo que es la educación. El profesor o yo misma reflexioné con ellos sobre lo que es la innovación. Hoy día la innovación, por supuesto, es tecnología y es inteligencia artificial, solo faltaba. Y no es amiguísima, la inteligencia artificial tampoco enemiguísima, sino que es una fuente más que hay que utilizar, pero hay que saber utilizarla. Y hay que saber utilizarla con ética, sabiendo que como fuente debe ser citada y sabiendo que es necesario que el estudiante, el alumno, mañana el abogado, tenga claro el proceso lógico que le permite que con pensamiento crítico saber que esa respuesta debe ser comprobada, que esa respuesta puede no ser correcta y que si no ha hecho ese proceso no lo puede afrontar. De hecho, yo misma en clase, alguna materia que todavía no habíamos visto, les dije en ese momento que consultaran con inteligencia artificial, dieron por buenas muchas más cosas de las que el día del método del caso ni siquiera o no conocían y al no conocerla fallaban bastante más. Ahora bien, si con carácter previo a la sesión del método del caso o días previos ya conocen determinados conceptos, ya han hecho ese proceso de aprendizaje y son capaces de ver con criterio, con pensamiento crítico la respuesta de la inteligencia artificial, sin duda alguna el avance es muchísimo mayor. Luego, el proceso de aprendizaje es necesario, la pedagogía es necesaria, la innovación no excluye la pedagogía, es amiga de la pedagogía, de la ética, de las humanidades y, por supuesto, de la inteligencia artificial, pero sin excluir aquello. La inteligencia artificial, sin ese proceso de aprendizaje, hay que hacer caer a los alumnos que puede traer muchas y malas consecuencias. No todas las aplicaciones de la inteligencia artificial, esa es otra de las conclusiones, llevan al mismo puerto. Hay aplicaciones que son más adecuadas para una cosa y para otra, y a lo largo de este proyecto se ha visto que no es lo mismo ChatGPT que Gamma, que cada una es muy buena para diferentes aspectos, y la clave está en la redacción del prompt inicial. En este caso, el prompt inicial lo da el profesor, pero se anima a que el prompt inicial pues lo hagan y ensayen ellos con unos más genéricos, otros más concretos, y se sabe perfectamente que a prompt más genérico pueden ellos ver se equivoca más la inteligencia artificial y a prompt mucho más concreto, a saber redactar bien el prompt, y la importancia de que el abogado conozca prompting, puede llegar a soluciones mucho más adecuadas. Finalmente, nuestra investigación como profesores nos llevó al camino, al final, al resultado de que somos absolutamente partidarios de la utilización de la inteligencia artificial, muy reglada por el profesor, muy sabiendo por el profesor cuál es el objetivo, muy haciendo reflexionar luego al alumno sobre qué ha hecho y qué ha utilizado e impulsando muchísimo más las habilidades comunicativas del alumno en clase. La inteligencia artificial está ahí, la inteligencia artificial incluso puede ser capaz de resolver un caso, pero no es capaz de persuadir, de convencer, de llevar a cabo un asesoramiento integral como el del asesor jurídico se pretende. Sin duda alguna, resultados muy positivos que serán desarrollados en el texto que finalmente ponga con precisión y reproduzca con precisión todas estas conclusiones en el texto objeto de esta comunicación. Muchas gracias.